Hola compañeras, compañeros. El día de hoy estamos en un nuevo programa de Correos del Pueblo. Hablaremos sobre prisión política y nuevamente estamos juntas nuestra compañera Liz. Hola, ¿cómo estáis, Liz? Hola, Yaya. Bien aquí. Qué bueno. Bueno, Liz, ¿podrías contarnos un poquito quiénes van a estar con nosotros el día de hoy? Sí, hoy día en este nuevo programa Correos del Pueblo, en donde el capítulo es No más presos por luchar, tenemos a participantes muy en el contexto de hoy que estamos full ahí viendo que están luchando. Son, si no me equivoco, se van a mostrar ahora. Es la OFAP, que es eh, familia y amigos de presos políticos y presos de la revuelta. La coordinadora 18 de octubre, todos por Ramiro y la vocería del Machi Celestino. No sé si se van a sumar. Ahí los vamos a ir sumando. Mientras, contextualizar un poco la situación. Hoy se habla de prisión política, sin embargo no es un tema nuevo en nuestro país, es un tema que por años ha estado presente. Y hoy particularmente se habla y el tema está en un punto de algidez, precisamente porque se está hablando de un innegable abuso de poder por parte del Estado y se visibiliza de esta manera en el conflicto de presos políticos por la revuelta, de presos políticos en general, y sobre todo hoy se evidencia en el conflicto en el sur con la Mien y los Peñi que están luchando y en huelga de hambre precisamente debido al contexto de prisión política y represión, violencia también, en el que se desenvuelve todo esto. Para presentar más el tema, vamos a proceder a la cápsula introductoria, donde se va a hablar a grandes rasgos de cada una de estas organizaciones que van a estar con nosotras y nosotros durante el desarrollo de este programa. Comentar que la Lamien Giovanna se va a conectar a las 8 en punto, que tuvo problemas de conexión y está resolviéndolo, así que nos confirmó que se conecta a las 8. Tiremos la cápsula a compañeros de ahí detrás de cámara. Veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis. Este ministerio trabaja mucho con Carabineros. Carabineros cumplen un rol importantísimo en ayudarnos a combatir la violencia y en acudir en ayuda de aquellas mujeres también que son víctimas de violencia intrafamiliar. Hola, hola, ha llegado el alma de la fiesta. Yo, el peor de todos. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. A ver, espéreme, están protestando contra el alcalde. Contra el alcalde Sadimelo, sí, ¿por qué? Reprímalo. Sí, ya, pero no. ¿Pero para qué decir eso? Pero si lo dijo usted. Ya lo dijo usted. Pero manda, pero. Para el pueblo trabajador. Las vecinas. Y los niños. Y las que luchan sin temor. La prisión política es uno de los temas más sensibles y difíciles de abordar en la historia de las y los explotados. La venimos conociendo hace tiempo, pues es de las principales armas que tienen los ricos para defender sus intereses. Si nos vamos a una definición de diccionario, quien se encuentra en condición de prisión política es una persona encarcelada por sus creencias o acciones políticas. Por lo tanto, podríamos pensar en esta medida como una represalia directa para los sectores que luchan contra el orden establecido. Según los informes de las comisiones Rettig y Walech, en la dictadura cívico-militar se registran 40.000 víctimas de crímenes de Estado, como la tortura
y prisión política, de las cuales por lo menos 3.000 personas fueron asesinadas y o desaparecidas de manera forzosa por agentes del Estado. Finalizado el periodo más oscuro de la historia de Chile, se estima que quedaron alrededor de unos 400 presos políticos, concentrados centralmente en la cárcel de alta seguridad, todos por acciones armadas realizadas ante la mirada cómplice de los gobiernos de la Concertación al no castigo de los criminales y torturadores de la dictadura. La dimensión política está principalmente dada por las militancias de estos prisioneros. Todo ello parte principalmente de una izquierda rebelde que decidió no transar con el pacto acordado entre cuatro paredes por los dueños del país, los gringos y un sector reducido, pero con mucho poder, de la Concertación. Junto con la complicidad de los principales medios de comunicación, los distintos gobiernos de la derecha y la Concertación se han empecinado en negar el carácter político de distintos asesinatos y detenciones en contra de los sectores de avanzada en las luchas por una vida digna. El pueblo nación mapuche ha sido el más afectado, con casos emblemáticos de montajes como el de la Machi Francisca Linconao, la Operación Huracán y todas las mentiras que se dijeron en torno al asesinato criminal de Camilo Catrillanca en 2018, los cuales también vimos en el caso de Alex Lemun y Matías Catrileo. Desde la revuelta popular del 18 de octubre es que hemos vuelto a ver la prisión política en términos masivos, ya no relegada a un grupo selecto de insurrectos y bandidos, sino que ampliado a grandes sectores de la sociedad. Gran número de jóvenes, mujeres y hombres ha pasado por la cárcel en el último tiempo, sin siquiera haber pasado por un juicio justo, calculándose casi 2.000 nuevas presas y presos. En este sentido, la polémica se ha instalado por la desproporción de las penas, como por ejemplo la del profesor Roberto Campos, que estuvo encarcelado casi 2 meses por haber pateado un torniquete en la estación de San Joaquín. Más escandaloso y evidentemente político es el caso de Rubén, Beto y Esteban, 3 integrantes del movimiento juvenil Lautaro, acusados de hacer una barricada sobre la línea del Metrotren. No tenían antecedentes penales y fueron formalizados por un delito del artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles, que tiene asignadas bajas penas, pero así y todo, se les dejó en prisión preventiva en atención a su condición de lautarinos. Ahora, no hay que confundirse, pues no todo imputado por estos delitos es un preso de la revuelta. Por ejemplo, Karim Chaguán, concejal RN por La Calera, a pesar de estar formalizado por saqueos en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, no es un preso político. Él es un político preso. En el Correo del Pueblo del día de hoy estaremos con Giovanna Tafilo, parte de la vocería del Machi Celestino Córdoba, hoy en riesgo vital dada la huelga de hambre que ya cumple 98 días. La autoridad religiosa fue condenada a 18 años de cárcel por el supuesto asesinato en un incendio en el fondo patronal del matrimonio Luxinger-Macay, sin beneficios y en un polémico juicio que nunca logró comprobar ni su autoría material ni su involucramiento en los hechos. Este es otro caso más de ensañamiento en contra de las principales voces del mundo mapuche, que en este caso cumple un importante rol en la espiritualidad y organización de su pueblo. También estaremos con la coordinadora Todos por Ramiro, organización de familiares, amigas y amigos del compañero Mauricio Hernández Norambuena, excombatiente contra la dictadura de Pinochet e internacionalista, comprometido con las y los humildes del mundo, representante de una izquierda rebelde que no tranza la dignidad de nuestros pueblos y que hoy sobrevive en las mazmorras de la cárcel de alta de seguridad, condenado por el secuestro de Christian Edwards, hijo del dueño del Mercurio, y el ajusticiamiento del senador UDI Jaime Guzmán, creador de la nefasta Constitución de 1980. También nos acompaña la organización de familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta OFAP y la coordinadora 18 de octubre, organizaciones que han trabajado incansablemente por coordinar y visibilizar todos los esfuerzos que tiendan a dar cuenta de la injusta situación de cárcel que aqueja a miles de jóvenes, mujeres y hombres desde los primeros días de la revuelta popular de octubre. Como decía don Toño, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Aquella es una muy buena definición del momento político en el que nos encontramos, y es donde tenemos que estar vivitos y vivitas para organizarnos y luchar contra este sistema injusto y criminal. Asimismo,
debemos dar respuesta prontamente. Así debería ser prioridad de las organizaciones del pueblo presionar para la libertad de quienes han sido injustamente encarcelados. ¿O qué caminos tomamos para defendernos de las agresiones de los poderosos? Pues claramente estas seguirán existiendo y no podemos seguir luchando sin protección alguna. Finalmente, no podemos mostrar indiferencia ante la situación de prisión política a las que nos vemos enfrentadas y enfrentados a diario, por lo que en estos caminos de lucha debemos instruirnos, porque tendremos necesidad de toda nuestra inteligencia. Hay que agitar sin cesar, porque tendremos necesidad de todo nuestro entusiasmo y energía. Pero por sobre todas las cosas, debemos organizarnos, porque tendremos necesidad de toda nuestra fuerza. Solo así conquistaremos la vida buena que nuestros pueblos merecen, porque esta lucha es hasta vencer o vivir. Mi sueño rebelde. Ya, en base a lo que se profundizó en la cápsula, ahora vamos a dar la presentación a las organizaciones que están en el programa. Comenzamos con los FAP, que es la Organización de Familias y Amigos por los Presos Políticos, en donde los representa Carla. Hola, Carla. Ahí sí. Hola, buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Carla. Perdón, dale, no, dale. Es que, disculpa, sí, pensé que iba a ser una pasada. Ok. Sí, es que voy a presentar a toda la organización y después cada uno va a dar va a hablar de lo que se trata y una breve introducción. También tenemos a la coordinadora 18 de octubre, que lo representa Cristóbal. Hola, Cristóbal. Y hola, la coordinadora Todos por Ramiro, que lo presenta Laura. Ahora sí vamos contigo, Carla, si quieres presentar. Ya, ahora sí, aprovechando el ímpetu inicial. Bueno, mi nombre es Carla, soy hermana de un prisionero político quien se encuentra actualmente en la cárcel Santiago I. Nos reunimos como OFAP, siendo la organización de familiares y amigos de políticos de la revuelta que surge de la revuelta de octubre del 2019, y a propósito de la organización que se estaba levantando por la coordinadora 18 de octubre. Ahí un grupo de familiares quienes se encontraban como un poco bastante perdidos, desorientados, asustados y también con mucha rabia por lo que estaba sucediendo con nuestros familiares que estaban encarcelados. Empieza a organizarse a propósito de la coordinadora 18 de octubre y surge la necesidad de crear un espacio que fuese como solamente para abordar las problemáticas, la emocionalidad y todas las dudas que eran propias de los familiares y amigos. Y ahí se comienza a organizar hijos, esposas, mamás, hermanas, parejas de presos y presas políticas. Ahora podemos ir contigo, Cristóbal. Hola, buenas tardes, soy Cristóbal en representación de la coordinadora 18 de octubre. Les cuento un poco de qué es lo que se trata la coordinadora.
nos conformamos en diciembre con la finalidad específica de la liberación de los presos políticos de la revuelta. Sin embargo, con el trabajo y el desarrollo de la coordinadora, terminamos por ampliar los horizontes y ahora buscamos la liberación de todos los prisioneros políticos de todos los ciclos de lucha y nos posicionamos hace muy poco como anticarcelarios, es decir, que luchamos también por la caída del sistema de justicia burgués junto con su institución principal, que es la cárcel. Nosotros funcionamos agrupando todas las individualidades, organizaciones políticas y sociales que están interesadas en luchar por la liberación de los presos políticos o tienen una afinidad anticarcelaria. Y lo que hacemos en cortas cuentas es facilitar la interacción entre algunos actores, coordinar algunas acciones de solidaridad y propagarlas entre todas estas personas que se agruparon, que tienen sus diferentes nichos, y así es que damos la lucha. Ahora, Laura. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio y la oportunidad. Soy Laura Hernández, la hermana de Mauricio Hernández Norambuena, preso político, comandante Ramiro, y pertenezco en realidad a varias instancias solidarias que se han gestado a lo largo ya de casi 19 años, y que Mauricio lleva detenido en un primer momento en Brasil hasta agosto del año pasado, y de agosto del año pasado hasta el día de hoy acá en Chile en la cárcel de máxima seguridad. Principalmente la actividad de nuestras organizaciones ha sido el poder aunar lo que ha significado la solidaridad de los amigos, los compañeros, ¿verdad? Las organizaciones, distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en nuestro país y también en el extranjero, que han querido levantar su voz, ¿verdad? Y han querido ser parte además de esta denuncia con respecto al encarcelamiento inhumano que ha sufrido mi hermano tanto en Brasil antes como hoy día acá en Chile. En estos momentos estamos agrupando dos sectores, digamos, uno tiene que ver con las organizaciones solidarias de acá de nuestro país y otro tiene que ver con organizaciones y también personalidades del extranjero. Eso por ahora, gracias. Agradecemos la presentación que han dado y en función de eso vamos a darle con la primera pregunta, que se trata de cuáles son las cifras que manejan de los compañeros y compañeras encarceladas por luchar y dentro de cuáles son los motivos de aprehensión. A ver, vamos contigo, Laura, si quieres darle. Gracias. Sí, está bien. Bueno, con respecto al tema legal o las condiciones que hoy día mantienen a Mauricio preso acá en Brasil, nuestro trabajo ha estado principalmente en dos líneas. Una tiene que ver con los años de condena, el que Chile le ha impuesto acá después que es extraditado a nuestro país, ¿verdad? En donde no se reconocen los años que Mauricio estuvo preso en Brasil, en prisión preventiva, que es un estatus, digamos, allá, y que tiene que ver, que estuvo, digamos, detenido por la propia extradición que había solicitado nuestro país, ¿ya? Esto no se abonó, por eso hablamos de abono y justicia. Esto no se abonó al momento que aquí en Chile se evalúa el ministro Carroza, digamos, la condena, y que en definitiva hoy día está, digamos, rematado, que se llama, a 30 años. ¿Ya? Esa es una parte, una línea de acción de nuestra defensa, y por otro lado tiene que ver con las propias condiciones carcelarias inhumanas, ¿verdad? Y las consecuencias que estas condiciones carcelarias tienen sobre la salud, tanto física como mental, de mi hermano. Y con respecto a este punto, detenerme un poco porque creo que también esto tiene que ver con la condición carcelaria que tienen todos los demás compañeros y los que son hoy día representados hoy día en este panel por los compañeros que ya se presentaron, valga la redundancia, y que tiene que ver con las condiciones, por una parte, de aislamiento y de trato violando, digamos, sus derechos humanos, y en el caso particular de Mauricio, señalar que a él se le mantiene en aislamiento, es decir, no está con otros presos, ¿verdad? Se le mantiene en una galería en solitario,
en los últimos 2 meses llegó a convivir en su galería un mocito, que es un preso con algunos beneficios, y por lo tanto él circula dentro del penal, por lo tanto tampoco ha permitido esa sociabilidad que es a lo que apelábamos como defensa con respecto a la situación de Mauricio. Él hoy día se encuentra, como señalaba, en aislamiento diferenciado o máximo dentro del penal, y hay entidades en nuestro país que han peritado, digamos, esta condición a solicitud específicamente de la familia, que son el Colegio Médico, su Departamento de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para ser clara en aquello, estas dos organizaciones e instituciones independientes concluyen, ¿verdad?, que los hechos relatados y conocidos con respecto a la situación de mi hermano desde Brasil, desde los 17 años que él lleva en Brasil, más los meses que hoy día cumple en Chile, son muy concordantes y muy consistentes con la definición de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Por lo tanto, hoy día nuestra pelea está principalmente en mejorar hoy día sus condiciones carcelarias, es decir, que el daño no se siga prolongando en su salud mental y física, y también en esta tarea que es un poquito más a largo plazo, que tiene que ver con el reconocimiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Estamos presentando justamente una denuncia ante la ONU con respecto a esto, para que reconozca, ¿verdad?, que el Estado de Chile viola los derechos humanos de Mauricio, ¿ya? Y que no cumple lo que tiene que ver con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual Chile ha suscrito, y que tampoco cumple con el Tratado del Mercosur, que también fue la herramienta utilizada para su extradición a nuestro país. Eso. Gracias, Laura, por darnos tu testimonio. ¿Qué nos podrías decir, Carla, con respecto a la pregunta? Laura. Carla, perdón. Bueno, nosotros no manejamos muchas cifras. Los catastros lo han llevado a cabo otro tipo de organizaciones, como la coordinadora, con quienes trabajamos conjuntamente. Entonces, en relación a eso, la organización se ha basado principalmente en ponerse en contacto con las distintas familias, que no mencioné en un principio, pero que, claro, surgen por la revuelta de octubre, pero que se han ido incluyendo revueltas más recientes, y además familiares de presos políticos previos a la revuelta de octubre. Entonces, como te decía, no manejo mayormente las cifras, pero sí puedo hablar respecto de los cargos que se le imputan mayormente a los prisioneros políticos actuales, y que la primera revuelta tiene que ver principalmente con imputaciones por infracción a la ley de control de armas, principalmente Molotov, y por incendios, y que las nuevas manifestaciones están, podemos ver que prima el robo en lugar no habitado, que sería saqueo, y además maltrato a carabineros, que son como las que, de las nuevas manifestaciones, las imputaciones que se le realizan a las personas que han sido privadas de libertad. Eso. Gracias, compa. Y ahora, Cristóbal. Bueno, en diciembre salió una cifra desde el gobierno de que habían cerca de 2.000 personas que habían sido procesadas a causa de algo vinculado a la revuelta. Ahora ya en julio sacaron otra cifra, y que ya va por los 3.274 personas que han sido procesadas por la revuelta, lo cual es una cifra que ha ido aumentando considerablemente. Sin embargo, nosotros como coordinadora, dentro de nuestro catastro y con las personas que trabajamos, que cayeron en prisión o que fueron afectadas,
son 205 personas, ¿ya? Dentro de ellos hay menores de edad, hay personas que están en prisión preventiva, y también hay personas que están con libertad vigilada. Hay diferentes medidas que se aplicaron. También de los menores estaban en centros de Sename. ¿Por qué menciono o por qué mencioné la diferencia de 2.500 procesados a 3.200? Un poco para situar el aspecto histórico de la pregunta de cuántas personas, cuáles son las cifras, en qué situación estamos. Entonces, con eso lo que quiero decir es que finalmente, entre más tiempo pase, más van a seguir habiendo. Y si posiblemente vamos un poquito más atrás de la revuelta, o del inicio así como formal de la revuelta, como le llaman el 18 de octubre, vamos a seguir encontrando personas afectadas por la represión y que cayeron en prisión o de alguna u otra forma fueron afectadas por la represión. En lo que ya es corto plazo en relación a esa fecha, se ve claramente con los intentos que trataban de criminalizar a secundarios y tratar de afectarlo lo más posible a través de leyes como la ley Aula Segura, que estaba promocionando mucho la exministra Cubillos. Eso, compañera. Estamos esperando que se... Ahí llegó la Yaya. Ahí volví. Había tenido problemas de conexión. Cristóbal, seguimos contigo. Pero ahora hablando en términos de reconocer actores antagonistas de los procesos que ha llevado a cabo la organización, en este caso de la Coordinadora 18 de octubre. Bueno, por lo general, entre más conciencia hay, más se sabe quién es el enemigo. Eso es un proceso que va cambiando y que dentro de la coordinadora también fue cambiando. Cuando uno habla de liberar a los presos políticos solamente de la revuelta, el enemigo es el gobierno de turno. Sin embargo, cuando expandimos un poco esto a que finalmente buscamos la liberación de todo preso político y acabar con todas las torturas de la cárcel, pues la cárcel en sí misma como institución, estamos expandiendo un horizonte de quién es el enemigo y pasa de ser el gobierno a cargo y con sus fuerzas a ser el Estado también. Acá no hay solamente un poder ejecutivo y legislativo involucrado, un poder judicial que es quien toma la decisión. Para llegar a la cárcel hay un largo proceso que va desde que te agarran, que te formalizan y que te juzgan. Entonces hay una maquinaria involucrada que totalmente responde a intereses de clase y que perjudica a los sectores de la sociedad más explotados y oprimidos, que no son solamente la clase trabajadora, también son las mujeres, son las disidencias sexuales, son las personas que emigran a Chile, el pueblo mapuche. Entonces, cuando hablamos de quiénes son los enemigos, realmente enemigo es todo quien reproduzca este sistema en su totalidad. Y hablamos desde lo económico, desde lo político, y que tiene sus consecuencias sociales. Entonces, para hacerlo bien cortito, toda la maquinaria del Estado que levanta y que necesita esta entidad que es la prisión, y todo finalmente el grupo que colabore con eso. Por ejemplo, nosotros no incluimos dentro de nuestro trabajo a partidos que hayan sido de la Concertación o de Frente Amplio, cualquier persona que de cierta manera haya colaborado, votando aunque sea con la ley antibarricada, antisaqueo, tampoco podemos trabajar con esas personas porque son partícipes. Si es que alguien también votó a favor de la ley de armas, no fue crítico en el momento cuando cambiaron la ley antiterrorista, entonces es bastante amplio. Gracias, Cristóbal, por esta respuesta. Laura, manteniéndonos en la línea de identificar actores antagonistas, sobre todo en el caso de Ramiro, en donde no solamente se ve a nivel nacional los actores antagonistas, sino que también en el proceso en que Ramiro estuvo en Brasil, ¿de qué manera ustedes lo han identificado y de qué manera ustedes también han peleado
por así decirlo, contra estos actores antagonistas? Bueno, en primer lugar, yo coincido absolutamente con lo que señala Cristóbal y esta es una práctica, ¿verdad?, de los estados, en este caso de derecha, tanto en nuestro país como en el Brasil. En realidad es una réplica, ¿verdad? Defienden intereses y por lo tanto ante esa defensa no, digamos, no tienen límites al punto de que durante casi 19 años se les siga manteniendo a pesar de todas las denuncias, a pesar de que se abre caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hoy día, inclusive en nuestro país, con lo que recién señalaba de las instituciones del INDH y el Colegio Médico, se señale lo que está ocurriendo con la situación de Mauricio. Yo quisiera agregar otro actor que creo que es muy importante y tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Están al servicio de la élite con su silencio, ¿verdad? Y su complicidad. Ellos favorecen y fortalecen una imagen sesgada en el fondo al ocultar la realidad, ¿verdad? Y solo mostrar tergiversadamente muchos hechos y dar por hecho muchas situaciones que en el andar, ¿verdad?, en la investigación, después vemos como el caso Huracán u otros en el sur de nuestro país, han sido absolutamente pues desmentidos y bueno, con lo que eso ha significado para la propia justicia chilena, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema de los medios de comunicación, su complicidad ayer, tiempos de dictadura, y hoy día es algo que las organizaciones sociales y políticas y defensores de los derechos humanos debemos denunciar permanentemente. Hoy día no existen medios, digamos, democráticos, me refiero de masiva producción, ¿verdad? Sabemos que existe lo alternativo, pero eso lamentablemente no llega al gran número de personas que en el fondo son los que cuestionan, son los que eligen después a la autoridad y son los que validan gobiernos como el que hoy día tenemos, ¿verdad? Un gobierno de derecha, ¿verdad? Y que justifica a través, justifica esta represión con lo que ha sido la revuelta, con la situación de Mauricio, con lo que ocurre en el sur de Chile, en un afán de mantener el orden público, ¿verdad?, la institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mecanismos que, como decía, fueron utilizados y aprendidos desde hace muchos años, pero en nuestro país, durante el periodo de la dictadura cívico-militar, no olvidemos que quienes apoyaron a Pinochet, ¿verdad?, y su régimen inhumano, también dictatorial y genocida, son los mismos que hoy día se encuentran en el poder, ¿verdad? Por lo tanto, hay una réplica, ¿verdad?, de lo que se realizó en aquellos años y, bueno, somos las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, defensoras de derechos humanos, las encargadas también de recordarle aquello, ¿verdad?, traer a la memoria a un montón de jóvenes que, si bien es cierto, durante la revuelta se vio su masividad, ¿verdad?, se vio su sensibilidad con estos temas de injusticia, sin embargo, la historia narrada en nuestro país hasta ahora sigue estando bastante sesgada, ¿verdad? Nos sigue faltando el que se reproduzcan más historias que sí recojan lo vivenciado por sus actores, ¿verdad?, y por las organizaciones de derechos humanos de ese tiempo, por ejemplo, que sería muy interesante. Hay algunas experiencias importantes que en ese sentido que valoramos, pero indudablemente eso sigue estando al debe, al lado de toda la maquinaria que tiene la derecha a su favor, digamos, y todo el poder que tiene a su favor a través de los medios de comunicación masiva. Yo recalcaría eso, que creo que es de suma importancia. Tenemos entonces la identificación del gobierno, del Estado. Laura ahora suma los medios de comunicación. También se menciona el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Siguiendo la misma línea de identificación de actores antagonistas, Carla, ¿qué es lo que nos puedes comentar tú desde la organización OFAP? Bueno,
mencionar que estoy absolutamente de acuerdo y que hacemos parte de las palabras de Cristóbal Laure y que creemos que parte de la problemática tiene que ver con el modelo político-económico y cómo este es reproducido a través de la estructura estatal. Y cualquier otra organización o manifestación que, al igual que este modelo y esta estructura mencionada, sigan reproduciendo la injusticia, las desigualdades sociales que llevan como a la precarización de las personas que habitan el territorio. Y bueno, la indiferencia también de ciertos sectores que también podemos verla como un enemigo para el movimiento. Eso. Muchas gracias, Carla. Cristóbal, ¿hay algo que quieras complementar, tomando en cuenta que las organizaciones de cierta manera están articuladas, OFAP y Coordinadora 18 de octubre? Sí, trabajamos juntos, pero somos autónomos, pero colaboramos ahí en espíritu de colaboración. Lo que yo quería mencionar, que quizás se quedó un poquito el tintero, el rol económico también de la cárcel, que finalmente se antagoniza con una forma de producción que es capitalista. La cárcel tiene dos vertientes más o menos definidas del rol que juega acá. Lo primero es que eso es una chorrera de plata. Recordemos que las cárceles en Chile, muchísimas, son concesionadas. Y eso implica que finalmente muchos recursos del Estado se va a privados para subvencionar los casinos de las cárceles, todos los servicios de la cárcel, levantar la cárcel misma. Entonces, de cierta forma, eso alimenta la producción de cárceles que sean legales y que finalmente sea un mecanismo ampliamente usado y que se llenen. Y lo otro es mantener finalmente el régimen político-económico presente. Es decir, político-económico, que estamos hablando el Estado del funcionamiento económico, es decir, el capitalismo como cosas que van juntas, no van separadas. Cuando estamos contra el Estado, estamos contra el Estado del capital también. No solamente un Estado así como ajeno al funcionamiento económico. Sabemos que finalmente estas políticas responden a un grupo económico y sus intereses. Entonces, cualquier persona que subvierta, que altere el orden de cómo funciona la relación entre ambos, obviamente se le reprime y si es que se puede, se le manda a la cárcel. Siguiendo el hilo de la organización misma, ¿cuáles son los problemas o límites que han visto en el proceso de su organización y cuáles han sido su respuesta o logros? Vamos contigo, Laura. Laura, ¿pudiste escuchar la pregunta? ¿No se escucha bien? Disculpa, no te escuché. Y Lali puede repetirla. Creo que estáis muteada. No. Oh, lo siento. Yo estaba muteada. Yo no. Que la pregunta se basa en la organización misma, de cuáles son los problemas o límites que han visto en el proceso de su organización y cuáles han sido sus respuestas y logros. No te escucho. ¿Me escuchan? Creo que hay problemas ahí entre Dalí y Laura. ¿Logras escucharme a mí? A ti perfectamente, sí. Y a Cristóbal también lo escuché perfectamente. Perfecto. Repetiré la pregunta de Lali y trataremos de resolver cuál es el problema de que no pueda escucharla a ella. La pregunta que la compañera plantea es ¿cuáles son los problemas y limitantes que han identificado como organización? Y también desde la otra perspectiva, ¿cuáles han sido los logros que desde su trabajo han alcanzado?
Bueno, más que problemas yo hablaría del gran poder contra el cual venimos enfrentándonos ayer en Brasil y hoy acá en Chile, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con la información o el sesgo, digamos, en cómo se informa. Bueno, el requerimiento que tienen las organizaciones sociales y políticas hoy en día en el devenir actual, ¿verdad? Muy requeridos por todo lo que ha significado, bueno, por una parte o en un principio la revuelta en sí y lo que eso ha implicado para las organizaciones territoriales de estar, digamos, un poco a la cabeza de esa protesta, lo cual indudablemente, si uno lo piensa, también juega a favor en el sentido que sensibiliza mucho más con respecto a lo que es el trato inhumano, etcétera, con respecto a los luchadores. Sin embargo, igual las organizaciones hoy día han tenido que multiplicarse, ¿verdad? Para poder, digamos, asumir el rol importante que tienen principalmente en los territorios. Hay que entender, ¿verdad?, que tenemos una historia además de un poco de desmovilización, de no creer en la necesidad de la organización, ¿verdad?, de tener una participación muchas veces bastante mínima. Bueno, el sistema neoliberal nos ha ayudado, nos ha inculcado, digamos, el individualismo, ¿verdad? Lo cual indudablemente afecta al momento que uno se plantea el trabajar en conjunto, el estar unidos, ¿verdad? Y por eso cobra tanta validez, digamos, el eslogan o lo que propicia la fuerza de la movilización desde octubre es que nos encontramos, ¿verdad? Que nos sentimos capaces de que unidos podemos lograr algo más. Bueno, la coordinación difusa un poco a veces en las mismas acciones. Yo creo que también eso pudiera ser en algún momento poco colaborativo, ¿verdad?, en estas ganas de ser solidarios, pero muchas veces también eso hace que no sea del todo. Y con respecto, tú uniste dos preguntas, parece, lo otro tenía que ver con respecto a las respuestas que hemos desarrollado las organizaciones aquí representadas y los logros. Yo creo que principalmente en el caso nuestro ha sido mantenernos activos, mantenernos, digamos, comunicados con los grupos pequeños en un primer momento, pero que en el camino, después de estos 18, casi 19 años, han ido creciendo, difundir y denunciar además en los medios de comunicación ante organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? A través de todos los canales que la propia solidaridad ha ido generando, la situación de Mauricio, ¿verdad? Y lo injusto de su encarcelamiento inhumano. Bueno, la articulación de la solidaridad muchas veces es más lenta, pero su presencia siempre nos fortalece, tanto acá en Chile como en el Brasil, bueno, y además en el mundo. Hoy día, para contarles un poquito, estamos funcionando nosotros con una organización o coordinación a nivel nacional, ¿verdad?, donde están representados muchos compañeros a través de sus propias organizaciones de base a lo largo de todo nuestro país, y también hemos logrado constituir una orgánica internacional, porque a lo largo también del mundo hay muchos chilenos solidarios y también no chilenos, ¿verdad?, que solidarizan con las causas, en este caso de los luchadores sociales, no solamente con Mauricio, sino que también con los presos políticos en general en nuestro país, ¿verdad? Y evidentemente demandan del Estado chileno y de sus propios estados el que también haya una injerencia sobre aquello, es decir, que haya una demanda porque haya justicia en nuestro Chile. Lo vimos recientemente con respecto a la situación generada en Curacautín, ¿no? Las señales claras de una organización allí de la derecha a través de consignas racistas, ¿verdad?, y discriminatorias con respecto al pueblo nación mapuche, cómo se levanta el mundo en general con respecto a aquello. Yo creo que con respecto a aquello es necesario, ¿verdad?, que las organizaciones acá en Chile también seamos capaces de sumar a los compañeros que están en el extranjero, porque yo creo que ellos también tienen mucho que aportar a la lucha que hoy día estamos dando acá en Chile las organizaciones, las que están representadas acá y las muchas otras que existen. Eso.
Muchas gracias, Laura. Seguimos con Carla. La misma pregunta. No sé si necesitas que la repita. Carla. Carla, ¿me escuchas? Está un poco pegada, creo. Liz, ¿me escuchas, Carla? Sí, yo sí te escucho. Vamos contigo, Cristóbal, mientras logramos conectarnos bien con Carla. Bueno, las cosas de la civil existencia. ¿Pudo hablar la compañera, conectarse o sigo yo? ¿Sigo yo? Me Dale, escucho, ¿verdad? compañero, siga. Ya, ok. Bueno, respecto a las dificultades que se nos han planteado, yo creo que depende mucho en qué momento estamos hablando, porque, por ejemplo, cuando nos conformamos en diciembre, toda la energía de la revuelta popular nos ayudó mucho. Se hicieron muchas redes, que eso sirvió mucho para adelante. Entonces, cómo enfrentamos los problemas tiene mucho que ver con cómo llegamos al problema mismo, que ahora es una pandemia. Entonces, antes era principalmente lidiar con la represión como ya todos conocen, y eso sería un poco redundante mencionarlo, pero ahora, con todo el proceso de pandemia, ocurrió algo curioso que se disfrazan medidas represivas de medidas higiénicas o por la salud, como vemos todo con la militarización de la existencia, básicamente, eh, toque de queda, controles en todas partes, prohibiciones de básicamente organizarse. Tú hoy en día, si es que estás en una comuna que está todavía en cuarentena, no te podías organizar libremente según los límites que te plantea el Estado. Entonces eso por la pandemia hemos tenido que ser plásticos, dejar de depender de la convocatoria en un punto masivo, lo típico que se hace ir a Plaza Dignidad, por ejemplo, que hacíamos mucho antes, o de juntarnos en los héroes, no, eso ya no, esas marchas masivas ya no se puede ahora de la misma forma. Ahora había que aprender a relacionarse mejor con los territorios. Y eso fue un poco la respuesta. Fue la organización territorial y la conciencia que se levantaba en los territorios la que nos ayuda a seguir funcionando en parte. También hay muchos colectivos de individualidad que participa, pero son clave. También tenemos, por una parte, la dificultad de los medios de comunicación que nos han dado duros golpes. La represión nos ha quitado compañeros. El compañero Pancho de la coordinadora, todos sabemos que se lo llevaron el poder y lo tienen ahora en prisión. Eso es un golpe duro que afecta a todos los compañeros y cómo la prensa finalmente hace un juicio sin que nada empiece. Los compañeros se lo llevan finalmente por declararse abiertamente enemigos del Estado, no por lo que les dicen, que realmente uno ve la formalización y es opérrimo. Y la lucha de la contrainformación ha sido también compleja porque es mucho más difícil cuando tú no tienes la hegemonía de los medios de comunicación hacer llegar un mensaje. Y hemos dependido mucho de las iniciativas de todas las organizaciones sociales y políticas también para comunicacionalmente hacer esta contra. Como se verá, todas las soluciones no vienen desde nosotros mismos que participan así regularmente, la coordinadora solamente, sino que todas las redes, toda la solidaridad que se forjó en la revuelta ha tenido un rol. Ha sido un esfuerzo conjunto de todas las personas que colaboran. Y finalmente quería mencionar algo respecto a lo que viene sucediendo en el último tiempo, que han surgido 3 olas de movilizaciones feministas a causa de los terribles femicidios que se han visto en el último tiempo, o los femicidios suicidas, que es algo que sigue exigiendo el movimiento feminista una y otra vez. Pero se ve que hay sectores más a la derecha que oportunistamente se aprovechan de este sufrimiento de todo un sector de la población para llevar ideas como reinstaurar la pena de muerte o plantear la cárcel como solución también a toda una estructura social patriarcal.
Eso ha sido difícil también al interior de la coordinadora, porque tenemos que ver cuál es el rol de la justicia a jugar en estas injusticias de corte patriarcal. Frente a esto, nos desarrollamos ya más yendo a una línea anticarcelaria y dándonos cuenta que realmente la prisión lo que hace es reprimir a través de una masculinidad dominante, a través de la violencia sexual que se puede ver al interior de las cárceles, todo lo que es abuso entre internos. Finalmente, una compañera me lo relataba, que entran violadores y pueden salir femicidas. Esto de la reinserción y de la rehabilitación es todo un tollo en lo que es cárcel, todo se agrava, la cárcel está hecha para eso, la cárcel se autojustifica. Entonces ha sido muy difícil también posicionar un discurso que haga sentir también a las personas que se llevan a cabo reivindicaciones de justicia necesarias, a lo que nosotros respondemos que lo que no queremos es una justicia burguesa y patriarcal, y lo que sí queremos es una justicia popular, así como en contraposición. Muchas gracias, Cristóbal, por esta respuesta. Vamos a hacer una pausa por un momento para contarles que ya llegó la Lamien Giovanna Tafilo, vocera del Machi Celestino Córdoba. Ahí está ingresando. Hola, Lamien, ¿cómo estás? Mari, Lamien. Mis disculpas por haber llegado tan tarde, pero estos días han sido muy terribles, han sido de correr mucho, y incluso no alcanzamos ni a almorzar nada, tenemos que estar todo el rato ahí, vuelta, nos llamaron de urgencia, tuvimos que correr al hospital, teníamos planificado ir al Futatragún, al gran encuentro que había en Curacautín, y se nos cambió todo el panorama de un rato para otro, tuvimos que partir hacia el otro lado de Temuco, al hospital de Nueva Imperial, así que solicito me disculpen también a los lamienes que están viendo este programa, que disculpen la tardanza. Cansada, agotada, pero aquí pues, fortaleciendo el Nehuen y pensando todo el rato que a pesar de que se ve todo oscuro, siempre algo brilla por ahí. Esperemos que ese brillo pueda sacar a nuestros lamienes de la cárcel y que no se nos muera en este intento. Esperemos eso mismo, Lamien. Bueno, estábamos comentando antes de que usted llegara una contextualización en torno a cómo van estas organizaciones. Ustedes trabajan directamente con la vocería del Machi, usted es parte de la vocería del Machi. ¿Y qué es lo que puede contarnos? Acaba de decirnos que ha estado para allá, para acá, resolviendo cosas. ¿Qué es lo que puede contarnos de la actualidad, de la situación actual en la que se encuentra el Machi y los presos políticos en huelga de hambre? Que son 27 presos políticos mapuches que están hoy día en huelga de hambre. De ellos, 11 están en la cárcel de Lebu, 8 estaban en la cárcel de Angol, pero hoy día durante la tarde fueron trasladados 2 al hospital de Angol, que estaban en huelga seca. De ellos, de los 8 de Angol, 6 estaban en huelga seca, y de ellos 2 salieron al hospital, ahora hace poquito los llevaron al hospital porque estaban muy mal, estaban vomitando sangre en una huelga seca, y está complicado el tema. El Machi está muy complicado del corazón, está todo listo y preparado para que en su momento, si es que llega a darle algún paro cardíaco, reanimarlo. Es una de las cosas que nos tiene muy preocupados, porque para nosotros eso no debería ser, no debería suceder. El Machi firmó un papel solicitando que no se le aplicara ningún tipo de medida de reanimación, ninguna conexión a ninguna máquina, incluso él por su condición de Machi, de autoridad espiritual ancestral nuestra, él no le pueden sacar sangre, entonces no se puede hacer exámenes como escáner o otros tipos de exámenes más invasivos, solamente está haciéndose un examen, que le hicieron un examen de orina porque producto de todo esto le vino una infección urinaria,
por la baja defensa, y aparte de eso también está con la glicemia que está jugando, que está descompensada. Ha caído al piso varias veces, producto de esto mismo, que se le baja el azúcar y cae al piso, se desmaya y se cae. Y a veces le sube de un viaje, en el día pasa de 60 a 280 y de 280 a 100. Entonces está jugando, su curva está muy inestable. Y esas son las cosas que principalmente nos preocupan. También nos preocupa que el Servicio de Salud haya interpuesto un recurso de protección y de no innovar hasta un recurso que haya interpuesto el Gendarmería de Chile para alimentación forzosa, en donde la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó al hospital para hacer alimentación forzosa. Eso queda claramente establecido que eso es tortura. En cualquier parte eso es tortura. Igual no podemos olvidarnos que eso se aplica cotidianamente a cualquier preso común que esté más grave, y como no tienen redes de apoyo, ellos lo hacen sin que nadie se dé cuenta. Es más, yo ayer me acordaba con mi ex compa pareja, el papá de mi hija, me decía, me acordé cuando estábamos en el CAS y estábamos haciendo huelga seca y nos amarraron a todos los catres, nos encadenaron y nos pusieron un suero a la fuerza. Hasta ahí llegó la huelga seca. Dijo, a todos, sin excepción. Bueno, contarles que yo también fui presa política, tuve la oportunidad de conocer a Mauricio cuando estábamos en San Miguel. Yo estuve presa en el año 93 en San Miguel. Caí en San Miguel 93, 94, 95, y después estuve 2 años en el CEAS, en la Sección Especial de Alta Seguridad. Desde ahí yo recupero el ser mapuche y ahí fueron muchas las cosas que me trajeron de vuelta al mundo mapuche. Y ahí me di cuenta por qué era tan combativa y tan guerrera, porque vengo de una familia que es muy guerrera. Y bueno, un poco eso. Ayer hubo una reunión con el ministro de Justicia, pero es una reunión muy burda, de verdad que es una reunión que a mí me dejó así como con pura gana de vomitar, porque en principio nos invitan a una reunión para mirar y ver el reglamento intrapenitenciario y cómo aplicar el convenio 169. Son unas reuniones que ellos les llaman diálogos interculturales, que nosotros desde el año 2018, cuando el Machi hizo una huelga muy larga para poder salir a su rehue, a hacer una ceremonia de renovación de rehue, de sitio ceremonial, lo peleamos en esa huelga de hambre. Y en esta hora la están implementando, esa petición de aquellos años, hace 2 años atrás, la están implementando ahora y están haciendo diálogos interculturales. Esta era la 5ª reunión, porque habían hecho 4 reuniones antes con distintas instituciones, o sea, INDH, Colegio Médico, habían estado en la de Defensoría Penal Pública, habían estado distinta gente hablando de cómo aplicar el convenio 169 en el reglamento intrapenitenciario. Esta vez nos invitaron a nosotros y no podíamos decir que no a esa reunión porque era muy importante, porque es algo que el Machi venía peleando hace mucho rato. El Machi desde el 2014 que viene diciendo que todos nuestros presos son políticos, que no solamente los presos por reivindicación territorial, sino que también son muchos de los nuestros que están presos en las cárceles tienen que ver con el empobrecimiento al cual fue sometido el pueblo mapuche. Y no solamente el pueblo mapuche, sino que en general el común de la gente que está presa es gente pobre, no es gente que tenga plata, porque el que tiene plata paga clases de ética y lo pasa en su casa. Entonces él tuvo un peuma, tuvo un sueño en donde decía que él tenía que ayudar a que su gente volviera a recuperarse como como persona, como recuperar el asquimun, recuperar la sabiduría, el conocimiento propio nuestro, desde el Feyentún mapuche, desde la espiritualidad, pasando por el idioma, pasando por las artesanías propias nuestras, generando de cierta forma que ellos entendieran la importancia de trabajar la tierra. Y eso iba a permitir, en conjunto con las comunidades, que estos presos no volvieran a reincidir y que volvieran a la tierra y a cumplir la misión para la cual fueron traídos a esta, desde el punto de vista espiritual. Y en ese contexto nosotros comenzamos a trabajar un documento desde el año 2014,
documento que le hicimos llegar al Ministerio de Justicia y que en base a ese documento hoy día se está trabajando el tema del reglamento, la modificación del reglamento intrapenitenciario. Cuando le preguntamos nosotros que para nosotros era mucho más importante el tema de la huelga de hambre que hoy día estaba llevando nuestro Machi con 96 días, el ministro dijo, yo espero que el Machi se baje la huelga de hambre. Yo digo, ya, pero algo más, no sé, ¿qué ofrecen? ¿Qué nos van a entregar? ¿Qué? No, dice, nosotros sacamos una resolución respecto a que ya las huelgas de hambre nunca más van a ser castigadas como causa muy grave, como que están a la altura de un motín. Ese es el castigo que se le da en base a la conducta de una huelga de hambre. Se le daba. Ahora dijo, ya no se le va a dar. Y con eso es suficiente. Se lo quedo mirando y digo, bueno, en realidad entonces no hay nada más que conversar aquí. Porque, o sea, ¿con qué patas me viene a decir a mí? Espero que se baje la huelga de hambre. Si ese petitorio, esto que estamos haciendo hoy día, esta reunión respecto al convenio 169, respecto a la aplicación dentro de lo que es el reglamento intrapenitenciario, es una petición que se hizo hace 2 años y que usted prometió trabajarla hace 2 años y recién ahora se está trabajando. Esto hoy día no es parte del petitorio principal del Machi. El Machi hoy día está pidiendo y solicitando que se aplique el convenio 169, un convenio internacional que se firmó hace 12 años, que se ratificó hace 2 años y que necesita ser aplicado. Si el Estado chileno firma un convenio, lo mínimo que tiene que hacer es aplicarlo. Es la única exigencia que estamos haciendo nosotros. Y eso va a significar que muchos presos políticos mapuche, que muchos presos de pueblos originarios vuelvan a sus lugares, vuelvan a sus casas a cumplir las condenas, porque el convenio 169 en su artículo 10, inciso 2, dice que las personas de pueblo originario deben cumplir en lugares distintos y en virtud de su cultura la prisión. Nada más que eso. Que deben ser, es más, que el Estado, con uno de sus poderes, que es el Poder Judicial, debe aplicar el convenio 169 y que está escrito, o sea, está fundamentado, está escrito. No hay nada más que hacer. Mucho gusto, que estén bien, tengo que ya, chao, nos fuimos. Porque además en esa reunión no estábamos solamente nosotras como vocería del Machi, habían otros profesionales, habían abogados, había un psicólogo, pero no eran parte de la vocería. Entonces, en realidad nos querían ver la cara, no sé, y por otro lado después sale en la tele diciendo los mapuches buenos dialogan con el Estado, los mapuches malos no quisieron venir a la reunión y no tenían nada que ver una cosa con la otra. Entonces al final el juego mediático que hace el Estado hoy día dan ganas de mandarle unos buenos garabatos. De verdad que yo quedé así como... Después dije yo, ya, respira profundo, mandémosle amor, porque de verdad parece que necesita mucho amor. Porque para no tener ni una empatía con nadie es porque de verdad están muy mal ellos. Pero bueno, esperemos que nuestros Cuifi Quecheyén, nuestros ancestros hagan su trabajo y que pueda el Machi volver a su rehue, porque ellos lo dijeron, o sea, la huelga de hambre del Machi tiene una connotación espiritual. Él tuvo un peuma, tuvo un sueño que lo llevó a hacer una huelga de hambre en estas condiciones en tiempo de pandemia. Por lo tanto, el Machi hizo su huelga pensando en eso. Dijo, bueno, si me mandataron, porque yo estuve preso por no haber cumplido lo que a mí se me dijo desde el mundo espiritual, porque no quería ser Machi. Yo hoy día estoy pagando el precio y el costo de lo que significó transgredir una orden del mundo espiritual. Chaltumay bien. Muchas gracias, Lamien. Sin duda es estremecedor lo que usted logra transmitirnos. Y en ese mismo sentido, cuando usted habla de toda la fuerza que igual se necesita, de todo lo que también la tarea del pueblo no mapuche de abordar, es que tenemos un mensaje de Mauricio Hernández a través de Laura, que nos va a compartir aquí la compañera. Laura, creo que estás silenciada. Exactamente, ahora no. Disculpa. En primer lugar, saludar a Giovanna,
Hoy día conversé con Mauricio, de hecho me preguntó si iba a estar ella en esta reunión, así que también va un saludo para ella. Y paso a dar lectura a la carta que mi hermano envió hace casi un mes en realidad, pero que creo que amerita, digamos, el que se siga difundiendo sus palabras y su solidaridad. Hermanos al sur del Biobío, reciban un gran abrazo fraterno y combativo todos los peñis encarcelados por el Estado chileno, prisioneros por levantarse contra el Estado usurpador. Esa larga marcha que ustedes han iniciado, no sin enormes sacrificios y con mucho coraje, tiene su recompensa en lo que irá sembrando de esperanza y victorias posibles para que el pueblo mapuche en sus tierras ancestrales pueda ejercer su soberanía. Visto vuestras edades, Se nos cayó la señal con Laura, creo. Ahí está volviendo. Está volviendo Laura. Bueno, estábamos viendo las preguntas, o sea, el saludo de Mauricio Hernández hacia los peñas. Ahí volvió Laura, perfecto. Sí, volví. Bueno, he visto vuestras hermosas banderas desplegadas en las calles como símbolo de lucha libertaria. La revuelta comenzada en octubre ha diseminado la justa causa mapuche en todos los corazones del mundo popular y por todos los rincones de esta larga y angosta tierra. Desde esta otra cárcel libro mi batalla contra la opresión que este mismo Estado utiliza para aplastar y acallar cualquier referencia a rebeliones de ayer o de hoy. Mucho Nehuen y victorias, Ramiro. Junio 2020, prisión Santiago. Ahí logramos escuchar las palabras transmitidas por Mauricio, por comandante Ramiro. ¿Qué es lo que pueden decirnos? ¿Cuáles son los comentarios que pueden elaborar al respecto? Les leemos también. Vayan ahí comentándonos qué les parece, primero, todo lo que hemos discutido en el programa, todo lo que han conversado compañeras y compañeros, la Lamien también, ahí qué es lo que ha planteado, que llegó súper potente, súper centrada en lo que nos logró transmitir y mucha fuerza que se transmite, yo creo, en este programa. Lamien, ¿qué nos puede decir al respecto de lo que acaba de leer Laura? Del Lamien, del compañero, yo tengo muchos recuerdos cuando a veces conversamos del tiempo de cárcel, porque en ese tiempo teníamos la posibilidad en San Miguel de poder estar, estuvimos una vez al menos dar una visita todos juntos, hombres y mujeres, pues las mujeres estábamos en la sección especial en el módulo 1. Yo creo que las luchas se van empatando, de una u otra manera los mapuches y los no mapuches vamos empatando cuando el Machi Celestino plantea dentro de su petitorio libertad o a todos los presos políticos, mapuches y no mapuches, plantea que deberían cada uno, o sea, de que la cárcel no debería existir, principalmente eso, y que los presos políticos no solamente vienen en este tiempo, porque hoy día son los presos políticos mapuches, son los presos políticos del estallido social después de la rebelión de octubre, del 18 de octubre para adelante. Pero previo a eso hay muchos presos políticos. En el mismo caso, hoy día tenemos a Ramiro, está el Mauricio, está también, no sé, por Marcelo Villarroel, está el Juan Aliste, hay otros lamienes compañeros que también están en la cárcel de alta seguridad. Entonces, y que han pasado casi desapercibidos, que incluso en algún momento uno piensa, a lo mejor puede ser muy fuerte
o muy duro el término, pero pasáis a ser detenido desaparecido. Nosotros ese término lo acuñamos en aquellos años, los años 90, cuando fuimos los presos de la transición democrática, que esa transición, la democracia que nunca llegó. Fuimos, en su momento, decíamos, o sea, si a nosotros todo el mundo jura de guata que estamos en democracia, pero muchas de las cosas que pasaron o que se dieron en ese tiempo fue porque de verdad no se creía en la pseudo-democracia, que incluso hoy día ya pasó a tener ribetes de dictadura. O sea, que tiene solamente la palabra que la indica como democracia, pero hoy día si nos ponemos a ver el nivel de represión que se ejecuta sobre el pueblo, no es casi nada muy distinto a lo que pasamos nosotros en los años 80 en plena dictadura cuando empezamos a protestar. No es muy distinto a lo que se vivió. Si hoy día siguiera habiendo detenidos desaparecidos, incluso en gobiernos democráticos, nosotros tenemos que detenidos desaparecidos. Tenemos a José Buenante, que se lo llevaron preso a los pacos y nunca más apareció. Entonces así te vas a ir dando cuenta que empatamos las luchas, porque hoy día son el pueblo pobre el que de una u otra forma está en la calle, está peleando, el que está volviendo a tener esos valores que se perdieron en algún momento, de la solidaridad, haciendo la olla común y preocupándose de qué le pasa al que está al lado. Yo creo que todo el mundo dice la consigna Chile despertó. Yo creo que hace rato que estaba despierto, solamente que hoy día se aunaron las distintas fuerzas. Eso fue en lo que hace hoy día la diferencia. Claro, no han querido desmovilizar a través del famoso COVID-19, porque de verdad no han querido inmovilizar. Lo lograron en un momento. Pero hoy día, por ejemplo, el pueblo mapuche está en un Futastragún, en la comuna de Curacautín, con más de 1000 personas en un tremendo encuentro, en donde se está hablando cuál es lo que nosotros queremos como pueblo y cómo vamos a seguir caminando hacia adelante, producto del racismo imperante hoy día en el territorio, y que no solamente se da aquí, se da en todos los lugares, porque muchas veces el racismo también tiene que ver con que te ven el tema de la ropa, te ven sin plata, te ven preso, porque igual la discriminación a la gente que ha estado presa es altísima. Nunca más la gente encuentra pega. Entonces de ahí te empiezas a mirar cómo este pueblo pobre que está en la batalla constante y que hoy día está haciendo que la calle vuelva a ser de él. Nada más que eso. Entonces, agradezco las palabras perdón, me fui en la bola. Chal, ¿tú baile bien? No, la mien. Tranquila. Muchas gracias por tus palabras. Muy emocionante lo que usted plantea. Vamos a seguir en la misma línea de lo que usted plantea, pero esta vez con las preguntas que nos vayan haciendo quienes nos están viendo. Ahí va una... Dale, Liz. Hay una pregunta de Laura. Dice, pregunta para todos, todas, todes. ¿Cómo sería la forma de seguir adelante con una coordinación entre todas, todos, todes, los que luchan por la causa de les y los luchadores sociales? ¿Cómo enlazar la lucha de los presos de la revuelta con la causa de Ramiro y los presos mapuches, entendiendo que hay ideales que les unen, pero que en la práctica, en la visibilidad de las distintas causas, cada cual anda con su discurso? A ver si alguien quiere responder, ya que es para todos, todas. Mira, yo puedo dar mi modesta opinión. Yo creo que de una u otra forma nosotros hemos logrado ir encontrándonos en el camino con toda la gente, buscando el punto de encuentro, porque son distintos caminos, porque son distintas, la lucha no es distinta, pero sí hay caminos distintos. Nosotros como pueblo originario llevamos una lucha de muchísimos años, más de 500 años, desde que llegó el imperialismo, desde que llegó la colonización, y que hemos sido capaces de resistir y de sobrevivir en este tiempo. Buscar el punto de encuentro es muy importante. Esto mismo que estamos haciendo hoy día, poder juntar distintas luchas a conversar, y que no es solamente esta vez, nosotros varias veces hemos generado distintos foros y hemos invitado a los presos de la revuelta, incluso hemos invitado a gente de la coordinadora 18 de octubre, hemos estado con la gente de la asamblea de las Guacoldas, hemos estado
buscando el punto de encuentro incluso con las 81 razones, o sea, con los presos comunes, presos sociales, que de una u otra forma son los más vulnerables, los más abandonados. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos reconociendo en los otros y con el otro, podemos avanzar juntos encontrando el punto de encuentro. El Tomás y la mía. ¿Puedo, no? Sí, Laura. Claro. Bueno, en esa misma línea yo creo que después del análisis que hemos hecho a través de este conversatorio, podemos coincidir, ¿verdad?, que el enemigo es uno. Estamos hablando del Estado de Chile, estamos hablando del sistema económico, político, un sistema que genera inequidad, ¿verdad?, que genera abuso. Y si tenemos un enemigo, lo lógico sería que aquellos que creemos por distintos motivos, que en el fondo es uno, pero o por distintos representantes, en este caso, deberíamos trabajar más en conjunto. Lo que señala Giovanna es cierto, siempre estamos invitando y estamos solidarizando entre nosotros, ¿verdad? Yo creo que eso no es que haya faltado, pero yo creo que hoy día, como está la situación, tanto en lo que respecta al pueblo mapuche, con respecto a la situación de mi hermano, que cada día se acrecenta más, con respecto al tiempo que llevan los presos políticos de la revuelta, ¿verdad? En condiciones que también son inhumanas, ¿verdad? En cárceles que no están dispuestas, digamos, más en este periodo de pandemia y lo que eso implica para su propia seguridad, ¿verdad? La seguridad de su salud. Yo creo que es cuando más se necesita unidad. Tenemos experiencia histórica, ¿verdad?, en nuestro país de lo que significa la unidad, ¿verdad?, del pueblo. Lo vimos el 18 de octubre, el creernos el cuento que somos capaces de revertir esta injusticia y este abuso que ocurre por el Estado y por el sistema, porque en el fondo, como bien decía Cristóbal en un principio, ¿no?, el capitalismo, el sistema neoliberal, que conduce, digamos, a ese individualismo. Creo que eso es súper importante revertirlo. Por lo tanto, cogeré, digamos, el guante de lo que plantea la pregunta y nada, pues estar disponible siempre para aquello. Yo creo que eso va a ser muy valioso para todas las organizaciones y para todos los fines que persiguen esas organizaciones, que en el fondo es la defensa de los mismos luchadores sociales al sur del Biobío, en las calles de la revuelta, y con respecto a mi hermano acá en Chile y en el periodo del trabajo con el internacionalismo. Eso. Vamos, ya. Yo creo que ¿qué podemos hacer para seguir luchando? Hay mucho por hacer todavía, pero no son cosas que son inlogrables, son cosas que hemos trabajado desde hace mucho tiempo y que la historia se ha hecho en ocasiones. Lo primero podría ser organizarse, empezar a participar, reconocerse con el otro. Si es que hay una asamblea en donde estés viviendo, participar, si hay un colectivo en tu área o de tu afinidad, participar en una organización política también. Parte de las razones por las cuales no hemos podido votar este sistema es porque nos han convencido de que tenemos que ceñirnos estrictamente a reivindicaciones y reivindicaciones aisladas y pequeñitas, y nos hicieron creer que ya no podemos no podemos ya soñar con un mundo nuevo, con una sociedad diferente. Eso es algo importante, sacarnos de la cabeza de que no podemos cambiar esto de abajo arriba, porque sí podemos organizarnos en función de ello y traer todas las causas posibles en los espacios políticos en los que estemos finalmente. Lo que nos ha dado fuerza no ha sido una iluminación del cielo ni nada, ha sido, en el caso por lo menos de la coordinadora, todos los grupos humanos que se juntaron por uno u otro motivo, se reconocieron y dijeron que tenían que apoyar, que no se podían quedar indiferentes. Eso fue lo que nos ha propulsado en el trabajo. Eso nomás, compañera. Muchas gracias, Cristóbal, Laura y la mía, Giovanna. Nos informaron que Carla, después de no haber podido responder,
se desconectó, o sea, tuvo problemas de conexión y no pudo volver a reconectarse. Y pide disculpas, nos manda el mensaje ahí por interno, disculpas por no haber podido terminar el programa. Y ya estamos en el punto de cierre, sin duda, todo lo planteado por ustedes, por sus organizaciones, hoy nos deja una gran tarea, un gran desafío de mantenernos ahí al pendiente de todo lo que pueda suceder. Y finalizar con el mensaje que ustedes van a transmitir a quienes nos están viendo en este momento y el desafío también para quienes están viendo el programa, no solamente para sus organizaciones, sino también como para nosotros. Así que ahí no sé quién quiera plantear como las palabras finales en torno al desafío que plantean ustedes para nosotras y nosotros. Dale, Cristóbal, ahí. Bueno, remarcar las palabras de todos, seguir organizándose, seguir luchando, luchar por la libertad de los presos políticos, luchar por la libertad del pueblo mapuche, por todos los presos mapuche. Cualquier preso mapuche fue finalmente secuestrado por el Estado chileno colonialista. Eso, y abajo, seguir luchando para tirar abajo las presiones y este sistema judicial, burgués, patriarcal, y que finalmente es un genocidio si lo vemos en la historia de los oprimidos. Es la forma legal de seguir destruyéndonos. Bueno, el mensaje desde el Todos por Ramiro tiene que ver principalmente con revertir esto que venimos diciendo, la pelea grande con respecto a la desinformación, ¿verdad? Con respecto a mejorar la denuncia, la difusión y a través, evidentemente, de canales más unitarios. Nosotros tenemos algunas redes a través de las cuales procuramos estar entregando información y también coordinando distintas acciones y participación, provocando, digamos, al pueblo, a sus organizaciones, a esta participación más activa, a través de Facebook, Todos por Ramiro, nuestra página también ramiroalacalle.cl y mauriciohernandeznorambuena.cl y también en Instagram con Te Queremos Libre. Prontamente, el 20 de agosto, nuevamente Gendarmería de Chile tiene que emitir un informe con respecto a la mantención de Mauricio en aislamiento, en este aislamiento que señalaba inhumano, ¿verdad? O su cambio de lugar de detención en la misma casa, pero no en condiciones de aislamiento. Así que los invitamos a mantenerse alerta también, porque ya se están generando algunas actividades que tienden a difundir y a denunciar esta situación. Nos sumamos, por supuesto, con todo el Nehuen a la lucha del pueblo nación mapuche, a los presos políticos de la revuelta y todos los presos políticos de nuestro país. Y felicitar estos espacios que se abren para que podamos entregar nuestra visión, nuestras opiniones y que esto también sirva para ayudar, ¿verdad? A pesar de que Goliat es grande en esta pelea que yo creo que es súper importante, que es el tema de combatir la desinformación o la información corrupta, la información falsa que entregan hoy día los medios de comunicación masiva. Hay que pelear contra ello, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Vamos con usted, Lamien. Nuestras palabras finales. Bueno, primero que todo, volver a agradecer la posibilidad de juntarnos acá. Yo creo que todas las luchas que tienen que ver con nosotros, no solamente con el pueblo mapuche, sino con el pueblo no mapuche, que sufre día a día la discriminación, el desarraigo, y que sufre, aunque no queramos, estamos sufriendo la bota que está encima de nosotros todo el rato. Para nosotros ha sido muy fuerte, también saludar la fuerza que ha tenido el comandante Ramiro, porque de verdad que ha logrado resistir tantos años de incomunicación, tantos años de aislamiento, y sigue resistiendo, y eso creo que es muy importante destacarlo. 16 años en Brasil, absolutamente sin tener visitas, aislado, sin tener acceso a medios de comunicación. Es terrible, pero también la fuerza que tiene para
para poder haber resistido y seguir resistiendo hoy día, incluso esta forma tan inhumana que es el CAS, este enojo de los patrones que lo tienen ahí en una condición tan terrible que es tortura. O sea, eso es una forma más de tortura de las que tiene este país y que están invisibilizadas. Creo que es muy importante seguir visibilizando las situaciones de nuestros lamienes, compañeros, los de la revuelta ahí metidos en esas cárceles, Santiago 1, metido con todo el resto de los presos, cuando hay una condición que es absolutamente distinta. Definitivamente nosotros sabemos que la condición de preso político no la da el Estado, menos un Estado que se jacta de ser democrático, pero que en la práctica es una dictadura dura. Chaltumay, Pulamien, y bueno, atentos a lo que se viene, porque hay presos en huelga de hambre seca hoy día en la cárcel de Angol. Nuestro Machi Celestino, después de esta situación que se generó ayer, está pensando seriamente en tirarse a huelga seca dentro de la semana. Esta cuestión ya no da para más y se rompe o se raja, lamentablemente. Chaltumay, Pulamien, muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Nos plantean una última pregunta desde los comentarios, ahí la vamos a poner, ahí está, de Daniela Salinas. ¿Cómo podemos apañar en la lucha por la libertad de los compas las distintas organizaciones populares? ¿Hay alguien que quiera responder esta pregunta? ¿Cristóbal? Yo creo que lo que está ahora funcionando muy bien y que es parte de una tradición de nuestros pueblos es la organización territorial. ¿Qué podemos hacer? Llevar estas causas a las organizaciones de sus territorios y si no, levantar organizaciones en sus territorios y agitar. Ahora esa es la forma que se está dando la lucha. Si es que hay una asamblea que todavía no está problematizando la opresión histórica al pueblo mapuche, lleve la causa. Si es que hay alguna asamblea que no están todavía tomando la causa de la opresión que sufren las mujeres y las disidencias sexuales, también lo mismo pasa con la prisión y con los presos políticos. Finalmente, cómo han funcionado las cosas, no es como que la coordinadora 18 de octubre convoque y la gente haga caso, sino que depende de la organización autónoma. Generar organización autónoma en sus territorios o por afinidades, pero organizarse para poder luchar. Nosotros siempre llamamos a la autoconvocatoria. Yo creo que es súper importante autoconvocarse con cualquiera de las luchas que se están dando hoy día, en los distintos espacios territoriales, en los distintos lugares. Yo creo que la autoconvocatoria, el ya tener la necesidad de hacer algo por todo lo que está pasando y juntarte con otro que piense parecido o igual a ti, porque todas las formas de lucha son válidas. Hoy día para nosotros, desde un lienzo, una bandera, hasta tocar una olla o hacer lo que su imaginación le diga que puede hacer, todo es válido. Y poder dar a conocer en los distintos espacios territoriales, sobre todo usar todas las redes sociales, porque hoy día tenemos que ocupar nuestras redes porque el quinto poder lo tienen ellos, el quinto poder, que es el poder de las comunicaciones, lo tienen ellos, pero nosotros estamos en el territorio y al estar en el territorio podemos hacer el trabajo de hormiga ese que hemos ido haciendo durante muchos años. Comparto plenamente lo que señalan. Creo que la participación es esencial, una participación activa, ¿verdad? Propositiva, además, en cuanto a lo que son en la construcción de un nuevo orden más justo, más equitativo para nuestro pueblo. Yo creo que además de la denuncia, ¿verdad?, de evidenciar las situaciones que aquí hemos señalado, yo creo que también hay que ir con propuestas y para eso implica organizarse, implica también estudiar, implica recoger del pasado también la experiencia que tenemos como pueblo, no solamente en nuestro país, sino que en Latinoamérica, ¿verdad?, o las luchas que se hayan dado en otros continentes. Yo creo que todo eso debiera augurar el que esta noche larga, digamos, tenga
tenga con prontitud, digamos, un término y que ese término tenga que ver con la justicia social, ¿verdad? Tenga que ver con un país más justo, más equitativo y bueno, que no tengamos que estar hablando de presos políticos, sino que hablando en positivo, en las proyecciones y en las cosas que hemos ganado y que vamos a tener además que defender, porque eso es muy importante. Eso. Bueno, con estas palabras y respuestas finales de las compañeras y compañeros presentes, es que damos cierre al programa del día de hoy. Sin duda, un programa cargado de proyecciones, de tareas, de desafíos para organizaciones populares, para personas como nosotros, para seguir adelante con esta lucha. Y la Damián lo decía, autoconvocarnos para poder dar la lucha en conjunto con el pueblo mapuche, en conjunto con las organizaciones de presos políticos y finalmente lograr lo que ahí decía Laura, no hablar más en negativo, sino que en positivo. Muchas gracias por estar en el programa del día de hoy. Ahí Lamien, Laura, Cristóbal, como decíamos anteriormente, Carla se cayó y no pudo volver a retomar la conexión, pero agradecemos también su participación. Y muchas gracias a ustedes también, reiterarlas su presencia, su participación en el espacio de Ecos del Pueblo. Ahí Liz, quizás hablar un poco de Ecos del Pueblo también. También quiero desearles muchas gracias y la instancia donde estamos, ya que también tenemos una articulación con otros medios que es la Bandera Roja, Banderas Negras, Radio Miño, Diario Venceremos, Convergencia Medios, que son medios que también están a la disposición del pueblo, somos una articulación que se llama Ecos del Pueblo. Gracias, compañeros y compañeras, por estar acá. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente ocasión, ahí todos presentes. Muchas gracias por todo.